Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carolina Yanara Garay Pinargote y pertenezco al paralelo A de la materia Evaluación Psicológica 1. Empezaré hablando sobre el desarrollo histórico de las evaluaciones psicológicas. Como antecedente precientífico tenemos que las evaluaciones datan en el año 2200 a.C. en la ciudad de China. Esto debido a que los funcionarios del gobierno eran evaluados por petición del emperador, que necesitaba determinar su competencia profesional. Estas pruebas fueron ampliadas y se convirtieron en pruebas escritas durante la dinastía Han. Durante la época de los clásicos griegos hubieron varias aportaciones, como la de Aristóteles, que influenciado por Platón, introduce una línea basada en la clasificación. Aristóteles propuso una clasificación de las personas en función de su fisionomía, basándose en las características corporales para poder deducir su carácter y sus aptitudes psicológicas. Hipócrates funcionó en esta misma línea y su discípulo Galeno publicó la primera clasificación tipológica constitucional, que es la que en la actualidad se conoce como la teoría de los 4 temperamentos. Juan Huerta de San Juan publicó en el año 1575 un trabajo llamado Examen de Ingenios para las Ciencias, texto que se considera el antecedente más directo del psicodiagnóstico de la etapa moderna y que se encuentra orientado hacia la selección del personal. Huerta dice que las funciones de la psique-mente dependen de la base somántica y que analizando dicha base somántica junto con el humor que predomina en cada persona, podemos conocer cuáles son las funciones psíquicas que más desarrolladas se encuentran, y esto nos permite conocer cuáles son las habilidades y las aptitudes para distintos saberes o distintas tareas. Como antecedente científico tenemos que Weber y Fechner en 1960 aportaron la creación del autoinforme como técnica de evaluación y elaboraron una serie de métodos y técnicas que se utilizan actualmente en el campo de la evaluación subjetiva. Pinel en 1826 incluye como elemento fundamental para la evaluación el estudio de la historia clínica. Esquirol en el año 1840 incluye y sintetiza la historia familiar. Wisline en 1860 introduce como técnica de evaluación la primera entrevista estructurada. Reyer en 1855 plantea una batería de de 8 subtests que permiten explorar las lesiones cerebrales. Inclusive él se lo considera como el propulsor de la neuropsicología. También tenemos a Kraepelin, que él hizo una de las primeras clasificaciones de los trastornos mentales. Stanley, Hall y Fisher, que presentaron los primeros test escolares. Dayborn, que utiliza la primera serie de manchas de tinta para el estudio de la imaginación, siendo este el pionero que daría lugar en 1930 al test proyectivo de Rorschach. Freud, que propone un método para evaluar el inconsciente, que son las técnicas de asociación libre. Y Jung, que diseña y presenta el primer test de asociación de palabras para el estudio de la personalidad. El proceso de la evaluación psicológica. Existe una regulación o un procedimiento que pretende guiar al psicólogo durante su forma de actuar. Se trata de un procedimiento que está sujeto a ciertas reglas a través del cual se lleva a cabo toda la evaluación. A pesar de que la evaluación psicológica no se reduce a la aplicación de la instrumentación diagnóstica, sino que emplea una serie de fases con unos objetivos concretos, no existe un número total o un consenso en cuanto al número de fases o instrumentos por las que debe atravesar un psicólogo al momento de evaluar a un sujeto, grupo o institución. Sin embargo, existen ciertas etapas o fases comunes en varios autores. Fernández Ballesteros y Carrobles proponen la realización del proceso de evaluación durante 6 etapas. La primera etapa es la formulación y evaluación del problema, la segunda es la formulación de las hipótesis, la tercera es la selección de conductas claves y variables relevantes, el cuarto es el tratamiento o recogida de los datos pertinentes de las hipótesis, el quinto es la valoración de los resultados del test aplicado y la última fase, que sería la 6, es el seguimiento. Como límites y alcances de la evaluación psicológica tenemos que se debe tomar en cuenta la experiencia, la habilidad y el conocimiento para poder interpretar las pruebas que son imprescindibles al momento de emplearlas y de quien las utiliza. Un profesional ya experimentado tendrá la fluidez para interpretar, incluso desde su primera impresión, el perfil gráfico producido de un inventario de personalidad o el dibujo o una serie de respuestas emitidas por parte de la persona examinada.
Las pruebas de capacidades, intereses y personalidad por sí solas no constituyen a una verdad total del paciente o del sujeto que se está evaluando. En la entrevista se tiene que entrar en contacto personal con la persona evaluada o con quien solicita una consulta, en la cual se procede al análisis de la comunicación no verbal y al comportamiento consciente del individuo para poder conocerlo en un sentido más profundo. El entrevistador o el psicólogo debe involucrarse con el sujeto para poder percibirlo en su totalidad, ya que es esta relación interpersonal la que permite observar y analizar los mecanismos de defensa, el manejo de emociones, la fluidez de las palabras, si existe una fuga de ideas, tartamudeos, las estructuras de las ideas, entre otros aspectos. Es importante tener en cuenta que las pruebas se utilizan con el fin de inferir si el individuo ocupará una vacante en caso de que se realice una entrevista para selección de personal o para poder medir su desempeño, para determinar si está pasando por algún trastorno o por alguna situación que altere sus funciones psíquicas. También tenemos la condición deontológica de la evaluación psicológica. Podemos empezar dejando en claro que la deontología se refiere a un conjunto de normas y reglas éticas y morales que el profesional debe seguir al momento de realizar la evaluación psicológica. Los objetivos que debe tener el evaluador, uno de ellos es informarle al paciente o hablar sobre el consentimiento informado, que es el momento en el que se le comunica al paciente qué es lo que se va a realizar, de qué manera se va a realizar, cuáles van a ser las técnicas que se emplean, las técnicas a utilizar, los instrumentos. También existe el derecho a ser informado de los resultados de la prueba. Esto nos quiere decir que una vez culminada la prueba que se le realiza al paciente que la ha solicitado, el psicólogo se encuentra en la obligación y el paciente tiene el derecho de poder saber cuáles fueron los resultados, si la prueba fue invalidada, el motivo, o si los resultados son correctos, y tiene que hacérselo de una manera idónea en donde el paciente pueda comprender los términos del psicólogo. También existe el derecho a la privacidad y la confidencialidad, que esto nos indica que se le debe comunicar también al paciente que toda la información que él vaya a ofrecer durante la entrevista no será expuesta bajo ninguna circunstancia a ninguna persona, a menos que esta información ponga en riesgo la vida del paciente o la vida de otras personas. Si este es el caso, los derechos del evaluado se verán invalidados. También es necesario saber que no se puede etiquetar a ninguna persona bajo ningún trastorno clínico. Tenemos también lo que es el método clínico dentro de la evaluación psicológica. En la actualidad se entiende la evaluación psicológica como un proceso de recogida y obtención de información acerca de una persona para poder lograr una mejor comprensión de ella y poder hacer alguna predicción de su conducta futura. La información que el profesional recibe o busca obtener durante la entrevista se relaciona con las características conductuales, emocionales, cognitivas o sociales de la persona que asiste a consulta. Y para recopilar estos datos se puede utilizar una serie de técnicas, test y o herramientas de evaluación, y esto ya dependerá de cada profesional y de las técnicas que desee emplear. El método que se implementa durante una evaluación psicológica es el método clínico, es decir, el estudio de la profundidad del caso singular. Este método tiene tres primeras etapas de procedimientos que son observar, elaborar hipótesis y diagnosticar. Estas etapas son previas a la última de modificar u operar, que sería o bien hacer la intervención terapéutica, que permitirá modificar operativamente aquello que se encuentra en una situación crítica o de desequilibrio con las técnicas psicológicas que se consideran más necesarias para lograrlo. Una vez obtenida la información mediante lo que el paciente comunica o mediante la autobiografía que también tenemos dentro de la evaluación psicológica, la autobiografía viene a ser una técnica subjetiva, cualitativa, que proporciona los datos de la vida personal del paciente, con la diferencia de que se escribe en solitario. La autobiografía permite complementar dentro del proceso de la evaluación algunos datos incompletos o contradictorios que a veces el paciente no aporta o aporta de manera incorrecta, al aportar información en áreas no exploradas habitualmente.
De esta manera, la autobiografía se convierte en una herramienta importante. Un punto fuerte de la autobiografía es la contextualización. Esto es cuando un paciente, normalmente cuando un paciente narra hechos sobre su vida en una entrevista o a través de otro autoinforme, pueden quedar descontextualizados, es decir, sin conexión o sin un significado. Sin embargo, la autobiografía nos permite entender el significado que las personas dan a los sucesos de su vida, como ciertos acontecimientos y la experiencia que han ocurrido, y esto cobra un relieve. Cómo explican y definen el sentido que tiene una persona sobre su presencia en este mundo. Una vez que ya se ha obtenido toda esta información a través de la entrevista, del diálogo, de la autobiografía o de los resultados obtenidos por un test aplicado, continuamos con el análisis del contenido, que consiste básicamente en interpretar toda la información obtenida o recogida de cara para construir un juicio o un modelo de funcionamiento del individuo o grupo con su medio ambiente o en un contexto particular para poder determinar cuál es el problema que está aquejando al paciente. Y como último punto tenemos lo que son los test proyectivos y psicométricos. El test proyectivo tiene una particularidad y es que facilita a que la persona que está solicitando la consulta o el paciente evaluado proyecte los aspectos de su personalidad inconscientemente. Es decir, las cuestiones que él mismo desconoce o sea, que desconoce de sí mismo. Pueden ser ansiedades, conflictos, deseos, miedos, temores. Los test proyectivos se presentan ante el paciente que solicita la evaluación psicológica, son poco estructurados y tienen gran impresión. Y esto se lo hace de esta manera para que el paciente tenga que poner en juego más su mundo interno, su inconsciente, para poder explorar aspectos profundos de su personalidad. Mientras que los test psicométricos, tal y como su nombre lo indica, su función es medir los distintos aspectos que hacen a la psicología de las personas. Podemos decir que miden y comparan los resultados de manera estadística. Por ejemplo, sirven para poder indagar en la habilidad de resolver problemas lógicos o matemáticos, si se encuentran por la media o por debajo del promedio de la población con la que se la compara. En algunos de los test psicométricos hay respuestas que se consideran correctas y otras que son incorrectas. Sin embargo, es posible, y a través de los test psicométricos, evaluar también ciertos rasgos conductuales de la personalidad, como puede ser la empatía, el estilo de liderazgo, etc. Y esto suele hacerse a través de cuestionarios, multiple choice u otro tipo de encuestas. Si bien en estos casos no hay respuestas correctas o incorrectas, dar una respuesta determinada suele ubicar a una persona en un determinado o en una determinada tipología, por ejemplo, al ejercer su liderazgo o al ejercer la empatía, entre otros. Muchas gracias.